Buenos días. Esta es la clase 9 del módulo 2 del curso Uso de herramientas informáticas para la recopilación, análisis e interpretación de datos de interés en las ciencias biomédicas. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. Es también un servicio técnico de alto nivel del CONICET. En este módulo trabajamos básicamente con gráficas construidas en R. Y esta es la lista de las gráficas que hemos desarrollado a partir de diferentes bibliotecas. En esta clase haremos una breve reseña de las cosas fundamentales y nos concentraremos en los parámetros gráficos. ¿Qué son funciones gráficas? Por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer una gráfica, utilizamos, por ejemplo, la función plot, seguida de un paréntesis y una serie de argumentos. En primer lugar, siempre tenemos los datos que se utilizan para hacer la gráfica, y la segunda parte son los argumentos, es decir, valores que podemos modificar para cambiar el aspecto de nuestra gráfica. Plot es una de las funciones, pero acá tenemos la lista de algunas de las funciones que hemos desarrollado: barplot, scatterplot, boxplot, bandplot, etc. Siempre una función va seguida de paréntesis y en su interior el origen de los datos y los argumentos. Volviendo a los argumentos, son aquellos datos que modificamos, que no están relacionados a los datos específicos de nuestro experimento, que se encuentran habitualmente en un data frame, pero son aquellos valores del gráfico que modificamos para cambiar el aspecto. Por ejemplo, el argumento las, cuando toma el valor 1, nos permite girar los rótulos de los ejes de manera de que ambos quedan en forma horizontal. Si tuvieran valor 0 o 2, tienen otra orientación. Lo mismo main es la forma de introducir un título principal al eje, xlab la forma de introducir un título para nuestro eje X, e ilab, y así sucesivamente. Hemos visto a lo largo de este módulo una gran cantidad de argumentos que en general son intercambiables entre una función y otras. Ahora veremos los parámetros gráficos. Este tema es relativamente complejo y solo se recomienda ingresar cuando uno tiene que hacer modificaciones importantes a la gráfica y no está conforme con los parámetros default que trae la instalación de R. Acá tenemos una función, plot, sus datos y, como vimos, sus argumentos. Esto puede ser modificable dentro de ciertos valores. ¿Qué son los parámetros? Los parámetros son también valores que se pueden modificar a un gráfico, pero que no se pueden hacer dentro de la función. Por ejemplo, el parámetro fg, que es el que nos da el color al marco del gráfico. Si nosotros hacemos un gráfico con este código que tenemos acá, obtenemos este gráfico que tenemos. Tenemos los puntos marcados en rojo con un símbolo en particular, los rótulos y los labels de los ejes. Pero si quisiéramos el recuadro en otro color, debemos apelar a cambiar el color del parámetro, que se llama fg, ponerlo en red, y cuando volvemos a ejecutar la función tendremos ahora este gráfico. Entonces, esto nos permite ampliar nuestro horizonte en el sentido de construcciones de gráfica, tanto lo sea en el aspecto como en la ubicación de los resultados. Entonces, la diferencia es clara entre argumentos y parámetros. Los argumentos pueden ser modificados dentro de la función. Los parámetros deben ser modificados antes de ejecutar la función. Bueno, pasemos a nuestro espacio de trabajo y veamos cómo se desarrolla este tema. Bueno, muy bien. Acá estamos en nuestro espacio de trabajo. Trabajaremos en esta clase con la planilla de cálculo tabla R29 ODS o XLS. Tenemos la tabla 291 y la tabla 292. Yo estas tablas las introduje con la
la forma habitual y las tengo como tabla R291 y tabla R292, a las cuales ya le he hecho la auditoría de datos, está todo en condiciones. Entonces empezaremos a trabajar. Vamos a cerrar esto. Muy bien, entonces vamos a empezar a trabajar con los parámetros. Lo primero, tener presente, si queremos saber qué son los parámetros y empezar a conocer este tema, importante saber que existe, no desesperarse. Con help par, acá tenemos, están dentro del package graphics y son un set de parámetros. Acá está cómo se usa, hay una serie de detalles y después están todos los parámetros nombrados. Es un largo y cada parámetro acá tiene, por ejemplo, ADJ, tiene una explicación que uno debería leer para poder entender. Es realmente interminable. Muy bien. Nuestro R, cuando lo instalamos, tiene dentro del paquete gráfico una serie de parámetros. Si queremos conocer los valores de los parámetros, debemos escribir par y acá nos indica los parámetros. Cada parámetro tiene valores. Acá empieza par xlog false. Por ejemplo, esto acá quiere decir que el eje X en escala logarítmica está en false. Quiere decir que cuando nosotros hagamos un gráfico, el eje X va a estar siempre en escala normal. Pero si nosotros cambiáramos este parámetro y lo pusiéramos en true, los gráficos serían hechos en escala logarítmica. Y así sucesivamente. Cada uno de ellos tiene un valor en particular. Entonces, lo que vamos a hacer es un par de ejemplos para ver cómo se manejan, pero no vamos a agotar todos los parámetros debido a que llevaría probablemente varios meses llegar a manejarlos. Entonces, nos vamos a fijar un parámetro en particular y lo vamos a modificar. Lo primero que hay que tener presente es que todos estos parámetros que nosotros tenemos acá están guardados en un archivo. Si nosotros modificamos alguno, ese archivo va a quedar modificado y no vamos a poder volver directamente a los valores iniciales. Entonces, una buena política, ¿qué es? Es guardar, por ejemplo, en un archivo que se llame old par, es decir, parámetros viejos, los parámetros actuales. De esta manera, si yo modifico ahora los parámetros, sé que los valores originales me quedaron guardados acá. Entonces esto es una buena política para empezar a trabajar. Luego, cuando termine si he modificado parámetros, para volver a los parámetros iniciales, lo que tengo que hacer es sencillo, es par, old par, y de esta manera, acá hay unos warnings, no le presta atención, de esta manera vuelvo a los parámetros iniciales. Entonces eso es clave para trabajar con parámetros. De todas maneras veremos también que hay una forma de resetear todo esto y volver a los parámetros iniciales. Entonces nos vamos a concentrar en un parámetro que se llama BG. El parámetro BG es un parámetro que lo que da es el fondo del gráfico, el color del fondo. Entonces, si nosotros queremos saber qué valor tiene, podemos escribir como hicimos hoy, ¿no es cierto? Par, y que nos muestre todos los parámetros y ahí buscar BG, o directamente ponemos par y entre paréntesis BG, y entonces nos dice está transparente. O sea, cuando nosotros hacemos un gráfico, el fondo es transparente, no tiene color. Entonces, supongamos que hacemos una gráfica. Vamos a hacer una gráfica utilizando la tabla R292. O sea, graficamos. Vamos a ver primero, recordar la tabla R292, y lo que vamos a hacer es graficar Y en función de X. Para eso hacemos una gráfica común de punto, plot, Y en función de X para datos que están en tabla R292. Vamos a poner algunos argumentos. Las 1 para que los números nos queden horizontales, col le vamos a poner black, si no le pusiéramos quedaría black porque es el valor default para el color. El tamaño de punto, el tipo de punto vamos a ponerle 20 y escribámosle en xlab
por ejemplo, X y lab, no le pongamos nada porque vamos a graficar dos series, y lim, fijémosle de 28 a 36. Entonces acá me faltó un paréntesis, ahí tenemos la gráfica. Vamos a poner acá y la vamos a poner siempre arriba. Entonces ahí tenemos la gráfica hecha. Ya lo hicimos, ahora vamos a modificar un parámetro. Entonces, ¿qué haríamos? Definimos allPar, a quien le asignamos los valores de los parámetros anteriores, porque voy a modificar parámetros. Y entonces, el parámetro BG lo vamos a poner en color blue, para que se note bien. BG, hoy nos aparecía acá arriba, está transparente, por eso cuando hacemos un gráfico no nos aparece nada en el fondo. Ahora lo que he hecho acá es a BG le asigné el valor blue. Por lo tanto, si yo ahora ejecuto nuevamente este comando, le pregunto a ver, bueno, ¿cómo está BG? Me dice blue. O sea que yo ahora, si yo ahora hiciera la gráfica nuevamente, me tendría que aparecer una gráfica. O sea, busco la gráfica que tenía hecha, está acá. Me estaba faltando un paréntesis, lo vamos a agregar. Entonces me sale la misma gráfica, pero al haberle cambiado el parámetro BG, que es el de fondo, me queda azul. De ahora en adelante, todas las gráficas me van a quedar azul. ¿Por qué? Porque yo he modificado un parámetro y el parámetro toma un valor que, si no lo restablezco, va a quedar de esa forma. Entonces, ¿cómo hacemos para restablecerlo? Bueno, como dijimos recién, hacemos par allPar. Recordemos, en allPar yo había guardado los parámetros originales, donde BG era transparente. Entonces ahora de esta manera lo que hago es volver a los parámetros a sus valores originales, incluyendo BG, que va a ser transparente. Entonces si yo ahora ejecuto nuevamente el gráfico, vuelvo a tener el color original. Entonces ese es el manejo básico de parámetros. Hay que tener cuidado porque uno puede cambiar los parámetros y después ya no saber más qué es lo que tenía ni lo que tiene, y entonces restablecer todo eso es bastante complejo. De todas maneras hay otras escapatorias. Probémosla, por ejemplo. Repitamos. ¿Qué hago con esto? Par BG. Con par BG lo que me estoy fijando es qué color tengo de fondo en mi gráfico. Transparente. Cambiémoslo para que sea azul. ¿Cómo lo cambio? Par BG blue. Si me vuelvo a fijar qué color tengo ahora, tengo azul. Ahora, acá yo no guardé los parámetros en allPar, sin embargo los tengo porque no he borrado allPar. Pero existe un mecanismo bastante sencillo que es este comando, depoff. Este comando interesante restablece los parámetros a sus valores default siempre, independientemente de qué es lo que yo haya cambiado. Entonces, si yo ahora me fijo qué color tengo en BG, tengo transparente. Entonces recuérdelo, esto es interesante. Cuando se ha mandado un desastre dentro de los parámetros, con depoff usted puede restablecerlos y volver a los valores originales. Bueno, muy bien. Volvamos al trabajo y ahora tocaremos dos temas complementarios de gráficos, que son rotar los rótulos de los ejes y poner leyenda fuera del gráfico. Después de esto terminaremos con el módulo de gráfico y usted ya tendrá en condiciones de abalanzarse sobre temas más complejos. Hay 1000 cosas para hacer en gráficos que iremos viendo también a lo largo de los otros módulos. Lo que vamos a ver entonces es cómo rotar los rótulos. Vamos a trabajar con la tabla R291. Tenemos acá valores X e Y,
que ya hemos introducido. Entonces vamos a hacer una gráfica sencilla, un plot y en función de x para la data tabla R291. Vamos a poner algunos argumentos. Xlab x y lab y las 1 y pongámosle los valores de xlim por los valores que tenemos acá, vamos a ponerle de 27.500 a 31.000 para que nos tome justo esos valores. E ilim, pongámosle los valores de 32 a 36. Muy bien, ahí tenemos la gráfica. Fíjense que cuando uno achica, esto es interesante, cuando uno agranda la gráfica, por ahí ve todos los números, pero si uno la achica, por el tamaño que tiene el rótulo del eje X, no entran y entonces quedan los números cortados. Entonces en estas situaciones es interesante rotar los números de manera que nos queden, por ejemplo, verticales, entonces entran uno al lado del otro. Entonces lo que vamos a tratar de ver es cómo se hace eso. Entonces, para hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es al código que hicimos para el gráfico, es agregarle un nuevo argumento que es labels igual false. Hay unos warnings, no se preocupen. Veamos el gráfico. ¿Qué pasó? Al colocar labels false, no me aparecen los rótulos. Entonces yo ahora voy a colocar los rótulos y los voy a girar a mi preferencia. Entonces para esto lo va a tener que ver varias veces, pero bueno, está escrito y si sigue las instrucciones da bastante resultado. Lo primero que vamos a hacer es crear un vector que lo vamos a llamar label list x, es decir, una lista de rótulos del eje X. Eso lo vamos a crear con la función sec que ya aprendimos en una de las primeras clases del módulo 1, que crea un vector que va de 27.500 hasta 31.000 y va de a 500. ¿Qué estoy haciendo? Estoy creando 27.500, 28.000, 28.500, estoy creando estos números para después poder colocarlos acá. Entonces ahí ya lo tengo. Si lab list x, acá tengo 27.500 a 31.000 que son los valores. Lo mismo voy a hacer con los valores de i. Nada más que los valores de i lo voy a hacer ir de 32 a 36 y de uno en uno, porque acá tengo 32, 33, 34, 35 y 36. El gráfico automáticamente me puso esos valores. Entonces acá voy a ir de 32 a 36 y de cuánto en cuánto, de uno en uno. Entonces de esta manera, si yo me fijo que tiene el vector label list i, tiene 32, 33, 34, 35 y 36. Bueno, hasta ahí vamos bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tratar de introducir los números en sus lugares adecuados. Para esto utilizamos una función que ya conocemos, que es la función text. Vamos a empezar con el eje X. El eje X vamos a colocar la serie de números en una secuencia que va, esto estoy indicándole los valores, de 27.500 a 31.000 by 500. Ahí le estoy indicando las posiciones de X
que justo coinciden con los valores que yo quiero poner. De esta manera lo hago más sencillo. Después acá usamos un parámetro, es el parámetro USR. El parámetro USR me da los límites del gráfico. Entonces, para usarlo, usamos el parámetro USR, pero tiene 4 parámetros que se refieren a cada uno de los ejes. Entonces, en primer lugar vamos a trabajar con el parámetro 3, que es el que está ubicado acá abajo. Entonces, esto no se preocupe, es difícil, pero lo que estamos haciendo es tomar el valor de ese parámetro, que son 4, estamos tomando el tercer valor, y a eso le restamos 0,2. ¿Para qué? Para que cada número me lo va a colocar en un determinado valor de X y en un determinado valor de Y que viene indicado por este parámetro. ¿Qué voy a colocar? Como labels vamos a utilizar el vector label list X que preparamos acá arriba. Eso van a ser los datos que yo voy a colocar. Y acá viene la parte interesante. El argumento RST90 es el que me permite girar 90 grados el rótulo para que me quede de manera vertical. Después hay una serie de argumentos que no vamos a explicar, POS1 y XPD true. XPD ya lo vimos, es un argumento que nos permite escribir fuera del recuadro del gráfico. Entonces le doy Enter y ahí me apareció. Está medio feo porque me quedaron los números sí a 90 grados pero medio encimados. Entonces eso se podría modificar aumentando este valor. Por ejemplo, vamos a intentarlo nuevamente. Acá hacemos el plot y ahora intentemos acá, por ejemplo, menos 0,5. Ahí está. Entonces ahora me quedó. Entonces ahora ¿qué voy a hacer? Ahora voy a ingresar los datos del eje Y, pero estos van a ser horizontales, o sea que el SRT no lo voy a utilizar. Entonces uso lo mismo. Text, nada más que ahora le indico dónde van a ir los valores de Y. Los valores de Y van a ir en una secuencia que va de 32 a 36 de a 1. ¿A dónde los quiero ubicar? Y los quiero ubicar acá, a la izquierda de esto, y eso viene dado por el parámetro USR. Entonces acá va a haber el par USR, pero no es el mismo parámetro que identificamos para el eje. Para el eje X utilizamos el parámetro 3, que en realidad corresponde al Y. Acá vamos a utilizar el primero del X, que corresponde al vértice izquierdo. Entonces acá va a ir un 1. Y como lo queremos correr un poco hacia la izquierda, le vamos a colocar, por ejemplo, menos 2 y ver qué tal nos queda. O sea, yo del valor del parámetro, que es el borde del gráfico, lo quiero un poquito para la izquierda. Después, labels, vamos a utilizar label list Y, que son los valores que creé en el vector. POS2, estoy trabajando en la segunda posición, que es el eje Y. Y otra vez XPD, lo vamos a poner en true. Y entonces ahí nos quedó. Si vemos que a lo mejor el número nos quedó muy encimado, acá quedó lindo, pero si me quedó muy encimado, lo único que tengo que hacer es, lo vamos a hacer sin modificar el gráfico. Supongo que yo acá le cambio menos 3. No se vio la diferencia para nada. Vamos a hacer menos 30. Ve ahí, se nota que se corrió un poco. Entonces, en ese caso, lo que uno tiene que hacer es hacer el gráfico de nuevo, busca el texto de las X, que era este, lo coloca, busca el texto de las Y, que es este, pero estaba bueno con menos 2. Y está. Entonces, ahí nos quedó un gráfico con los ejes rotados. Por supuesto, los rótulos yo los puedo rotar lo que quiera, ¿no es cierto? Fíjese que si yo acá, en lugar de 90, le pongo 45, me los rota 45 grados, o sea, eso lo puede elegir. Por supuesto, no haga esta chanchada de escribir uno arriba del otro. Bueno, muy bien. Por último, vamos a ir a leyendas
fuera del gráfico. Ya hemos visto cómo colocar las leyendas en un gráfico, pero en general las colocamos dentro del recuadro, pero a veces queremos colocar la leyenda fuera del gráfico. Entonces vamos a ver cómo se hace. Para esto vamos a trabajar con la tabla R292, que tiene, vamos de nuevo, tabla R292, vamos a limpiar un poco, tabla R292, y valores de X, valores de Y, valores de Z. Entonces vamos a hacer un gráfico. Vamos a graficar primero Y en función de X para Y en función de X para data tabla R292. Vamos a darle algunos parámetros, plus 1 y col black. Col black. Y PCH, que es el formato, pongámosle el 20, y obviemos algunas cosas. Si necesitamos, como voy a graficar dos series, el ILIM lo vamos a fijar de 28 a 36, de manera de que incluya las dos series, porque si lo dejamos fija para primer para I, después Z nos va a quedar afuera. Entonces con esto hacemos la gráfica. Muy bien, acá la tenemos. La vamos a achicar, la vamos a llevar acá y ahí la tenemos. Ahora vamos a agregar los valores de Z. ¿Cómo agregamos los valores de Z? Ya lo vimos. Vamos a hacer acá abajo. Ahí está. Points. Con points. Entonces yo ahora quiero agregar Z en función de X para una data de tabla R292. Pero a esto, para que se vea, le vamos a dar un color red y vamos a seguir usando los mismos símbolos, el 20, y démosle un tamaño más grande, SEC2 por ejemplo. Ahí está. Bueno, nos quedó muy grande con respecto al otro, entonces bueno, vamos a hacer lo siguiente. Hagamos de nuevo este gráfico con SEC2. Ahí está. Y ahora coloquemos los points de nuevo. Ahí está. Entonces tenemos dos series. Acá lo que nos conviene, como yo estoy graficando, esto es Y y esto es Z, me conviene sacar Y de acá. Vamos a hacerlo. Entonces vamos al plot. Para sacar el Y, ¿qué hago? ILAB. O sea, en ILAB no pongo nada. Entonces ahí se fue. Y ahora pongo los points. Ahí está. Entonces yo ahora lo que quiero hacer es colocar acá abajo una leyenda. El problema es que no tengo lugar. Entonces como no tengo lugar, tengo que modificar un parámetro. El parámetro, hay un parámetro que fija la distancia que hay desde el eje al resto de la gráfica. Entonces yo lo que tengo que ampliar es este. Ese parámetro se llama mar, de margen. Vamos a verlo. Este parámetro tiene 5,1, 4,1, 4,1 y 2,1. Es decir, 5,1 es esta distancia, 4,1 es esta distancia, 4,1 es esta distancia y 4,1 es esta distancia. Si yo lo modificara, ¿qué tengo que hacer primero? En all_par, colocar los parámetros. Esa es una regla. Si no, bueno, después tenemos la función que restablece todo a cero. Entonces, yo puedo modificar los parámetros. ¿Cómo hago para modificarlo? Par, mar, es un vector esto. Entonces, supongamos que yo lo modifico. Quiero que todos tengan un valor 2. Ahí está. O sea, mar, en lugar de 5,1, 4,1, 4,1 y 2,1, todos tienen el valor 2. Si yo ahora vuelvo a hacer la gráfica, fíjese, me da mucho más chiquito el espacio. Es como que la gráfica gana sitio. Ahora hago el points. Pero yo ahora quiero todo lo contrario. ¿Qué querría yo hacer acá? Lo que yo querría hacer es este primer parámetro que yo le había dado el valor 2, hacerlo bien amplio para acá abajo. Entonces lo vamos a hacer. Acá le vamos a poner, para no quedarnos corto, 8, por ejemplo. Y volvemos a hacer la gráfica. Ahí está, ¿ves? Tengo espacio interesante acá abajo.
también podría modificar los otros. O sea que esto le puede cambiar el aspecto interesante el parámetro mar. Busco los points, ahí está. Y entonces ahora lo que voy a hacer es introducir la leyenda. ¿Cómo hago para introducir la leyenda? Bueno, muy sencillo. Primero, par xpd igual a true. Con esto, ¿qué estoy logrando? Es dándole la orden que me permite escribir acá afuera. Magnífico. Y ahora voy a escribir la leyenda. Legend. La leyenda, ¿dónde la voy a colocar? Y bueno, yo quiero que la leyenda más o menos me agarre por acá, digamos del 28.500 en adelante. Entonces le indico el valor de las X, 28.500. Con eso le estoy ubicando, le dando la ubicación de las X. Y la ubicación de la Y, ¿dónde estaría? Estaría para acá abajo. Fíjense acá, por acá estaría el 27, por acá estaría el 26, por acá estaría el 25. Digo, bueno, vamos a probar. La voy a colocar en la posición 25. Estoy por debajo de lo que me muestra la gráfica. En ambos casos, yo usé PSH20, así que para la leyenda le vamos a poner que en las dos uses 20. El sec lo vamos a hacer con un vector, vamos a ponerle para que no quede muy grande 1,2, 1.2 y 1.2. Eso va el tamaño. Y la leyenda. ¿Qué va a llevar la leyenda? La leyenda también es un vector. Lleva la primera serie de puntos era I y la otra serie de puntos es Z. O sea, yo quiero que en la leyenda me aparezca I y Z para saber que esto es I y que esto es Z. Y le podemos poner un title que diga, qué sé yo, tratamiento. Y esto ya lo aprendimos, horizontal true. Es decir, con este argumento horizontal true, las dos leyendas me van a aparecer una al lado de la otra. Si le pongo false, me aparece una arriba de la otra. Entonces con esto, si no me he olvidado ningún paréntesis, cosa que siempre es bastante común, pero R nos avisa rápidamente, lo colocamos, ahí está. El tratamiento lo coloco. De todas maneras me quedó arriba de la X y lo debería correr un poquito para la izquierda. Entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, fácil. Hago el plot de nuevo, hago el point de nuevo y me voy a legend. Lo voy a correr un poquito para la derecha, es decir, lo voy a llevar a 29.800 y lo vamos a poner un poquito más abajo, es decir, en 24. Lo que sí me faltó acá indicarle el color. Col, lo puedo poner en cualquier lado, ¿no es cierto? Es black la primera serie y red la segunda serie. Y ahí estamos. ¿Qué tal? Acá tenemos la leyenda, me fui un poquito más abajo, le podría ganar espacios con mar si quiero. Entonces me quedó la gráfica, esto que me está indicando de que los puntos negros representan la I y los puntos rojos representan la Z. Entonces de esta manera podemos introducir leyendas a gusto. Por supuesto, dentro de legend, si usted pone help legend, acá le aparece los detalles. Fíjese, la función legend tiene todos estos argumentos que usted puede modificar, en los cuales tiene gráficos, fondo y diferentes cosas, y acá tiene explicado cada uno de ellos. Entonces, con esto estaríamos terminando el módulo 2 de gráficas. Y recuerde, un arma extremadamente importante de R es esta. Cada función que usted aplica con help puede ir a profundizar detalles. Cada argumento lo va a encontrar dentro de cada una de las funciones. Y el uso continuo y compartir sus problemas y sus hallazgos hará que a todos se nos haga más sencillo el avance con esta aplicación.